Bueno, y siendo las 13:04, abrimos este boliche que estuvo cerrado durante un mes, así que hubo que trabajar, sacarle un poquito el polvo, pero acá está, como nuevo, recibiendo al gran Santiago Kovadlov, mi compañero, amigo, el filósofo, ensayista y poeta. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Qué bien que reabramos la puerta de la República. Sea un café y más que un café. ¿No será también un poco de modé? Mirá, uno de los riesgos que corre la República es parecer algo superado, pero ¿qué es el porvenir sin la República? Yo creo que si repasamos nuestra conversación de hoy, tu editorial en particular, las dos entrevistas que tuvimos, podemos advertir hasta qué punto tu recomendación final en el editorial puede ser hasta cierto punto una brújula y al mismo tiempo un indicio revelador de este programa. Decías vos al finalizar tu editorial, necesitamos que al presidente le vaya bien, no que tenga toda la razón. Esta idea merece ser desplegada. ¿Cómo no vamos a querer que le vaya bien a un presidente que ha denunciado y de modo inusual la corrupción, que enfrenta con una valentía discursiva notable un pasado donde la política en tantos aspectos queda homologada al delito? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con la expectativa que abre la idea de reconciliar a la ética con la política? Pero precisamente por eso creo que tu editorial dice algo fundamental en lo que todos los republicanos necesitamos meditar. No es necesario tener toda la razón para que aquello que emprendemos desde una gestión política tenga sentido democrático. Más aún, es sumamente peligroso que la democracia pueda sobrevivir al monopolio de la razón. Señalabas vos muy bien que un calvario pareciera quedar atrás en la decisión de un presidente que está dispuesto a no concederle ningún espacio al delito, a lo que sea antinomia de la ley. Pero al mismo tiempo, qué peligroso es creer que uno tiene el monopolio del bien, que uno representa lo inequívocamente bueno y que del otro lado solo hay delito y corrupción. ¿Qué porvenir puede tener la democracia sin ese juego de contrapesos del que vos hablabas con tanto énfasis? Los contrapesos son indispensables, decía. ¿Por qué? Porque una cosa es la fortaleza de la verdad cuando proviene del consenso y otra cosa es la presunción de que la verdad y uno son sinónimos. Queremos que al presidente le vaya bien porque queremos que a la democracia le vaya bien. Y una cosa no puede estar en las antípodas de la otra. Cuando recordamos lo que Carlos Fara nos decía como consultor político acerca de lo que significa la importancia de rehuir las tentaciones del populismo y de devolverle a las investiduras políticas de la República toda su significación, estamos de acuerdo con el presidente que traerlo a la mesa de las evidencias públicas, el discurso de Juan Bautista Alberdi es fundamental. ¿Cuántas veces hemos evocado juntos, Jorge, a Juan Bautista Alberdi en nuestro programa como una figura referencial indispensable? Sus bases son las bases de la Constitución, pero la Constitución cumplida no necesariamente es una Constitución que está homologada a un discurso unilateral. Es un discurso que pide la palabra coral de las instituciones de la República, que pide la capacidad de interlocución con firmeza sin duda, pero también y fundamentalmente con capacidad de preguntar. Preguntar es indispensable para no tener toda la razón. De modo que reabrimos el Café La República con estas convicciones no negociables. Dialogar no es pretender de ninguna manera querer ser oído solamente, es querer escuchar también. Interesante lo que decís, Santiago, tus reflexiones siempre son interesantes. Estamos en un momento complicado, particularmente complicado. No es un fenómeno argentino, lo hablábamos también, Santiago, con Carlos Fara, no es un fenómeno solamente argentino. El tema de la irrupción de las redes sociales ha instalado una especie de sordera
en la que estamos todos involucrados, o en todo caso una desvalorización del sentido de la palabra, donde todo vale, donde todo es posible y donde al final no vale nada. Entonces, que esta es la consecuencia, ¿no? A mí me parece que sí, que ese es el riesgo tremendo. Y bueno, es que es así, es que si yo te digo traidor, y eso no trae ninguna consecuencia, consecuencia me refiero no legal solamente. ¿Se puede volver de la descalificación radical del otro? Y bueno, es todo un tema, Santiago, es todo un tema. Hoy te digo que me hace dudar, justamente, yo no soy un gran navegante de las redes, pero tengo redes sociales, y bueno, es un gran dilema, Porque vos viste que en la campaña política la radicalización de los discursos antagónicos no podía ser más extrema. Se pasó de la descalificación absoluta del adversario, concebido como un enemigo, como un ser irredimible, como una figura patológicamente irrecuperable, como un riesgo para el porvenir del sistema, a la posibilidad de que, en función de los ideales del poder, se desconociera todo aquello que se dijo del adversario, de aquel que no coincidía con nosotros, a la idea de que, bueno, no importa lo que se dijo, hoy puedo decirte lo contrario. ¿En nombre de qué se dice lo contrario? Bueno, es un tema, me parece es un tema que un tema que la semiótica está analizando. Estamos en una etapa. Yo soy cuidadoso cuando opino, porque creo que estamos frente a un fenómeno en desarrollo. Estamos frente a un fenómeno en desarrollo que nos pone en la duda de si el lenguaje tal cual lo conocimos va a seguir existiendo. Es curioso, es muy importante esto, porque no podemos dejar de pensar que para nosotros, como periodistas, como escritores, como personas para las cuales las palabras tienen un valor no negociable en términos de autenticidad, nos desesperamos por encontrar los vocablos que sean capaces de expresar lo que sentimos, y una vez que lo encontramos, cuando rara vez los encontramos, no renunciamos a ellos en el orden ético. Podemos renunciar a ellos descubriendo que no son funcionales, que se podría haber dicho mejor algo que queríamos decir, pero la intención que nutre la enunciación es la de buscar la verdad. La verdad entendida como verdad universal que está de nuestro lado, no, como transparencia personal de una convicción. Transparencia personal de una convicción no negociable. Claro, bueno, es eso precisamente lo que está hoy de alguna manera estallado, está un poquito de alguna manera estallado. Nosotros somos, nos gusta, efectivamente cultivamos la palabra, trabajamos con la palabra, es nuestro trabajo desde siempre, le damos un valor primordial a la palabra, somos palabra, decía Julio Cortázar, somos palabra. Entonces, nos cuesta aceptar este revoleo de adjetivos que es común en el mundo de las redes sociales, que quizás se traslada al trato personal entre la gente, también. Sí, las redes abunda eso. Las redes, bueno, todavía estamos en una transición, ¿no? Porque vos fíjate que los grupos de WhatsApp, que son una especie de nueva epidemia, con la que convivimos, en algunos casos gratamente y en otros porque claro, no hay que negar todo lo que significa esta interconectividad, que es extraordinaria, digo, por si alguien está dudando y está pensando en estos dos señores mayores que quieren abolir la comunicación digital. Claro, están protestando porque la gente habla mucho por teléfono. No se trata de eso, de ninguna manera. Somos amantes de la tecnología, nos ha salvado la vida, nos ha facilitado la vida muchísimo. No, se trata de que también, como lo hicimos con la política, como lo hicimos hoy en esta conversación que sostenemos con Santiago, cuando decimos no necesitamos abrazar una ideología y sostenerla de manera intransigente, sino que lo ideal es que podamos
que podamos, bueno, que criticar no sea un agravio, ¿no? Que Claro, criticar no claro. sea agraviante. Bueno, creo que tiene que ver con esto. En la política, la simplificación del lenguaje yo creo que es catastrófica. Lo Yo has creo que es dicho muy catastrófica, bien, lo has Santiago, dicho muy bien. porque yo te pregunto, ¿cuánto podemos creerle a la política si la política es capaz de decir traidor y al otro día Hermano. hermano? ¿Cómo podemos? Bueno, creo que hay cosas por lo menos que hay que Hay discutir. que recordarle a la política cuando procede de ese modo que los costos fundamentales de esas contraposiciones drásticas tienen que ver con la pérdida de credibilidad pública. Claro, Porque se pierde credibilidad pública. ¿Cómo creerle a alguien que vive siendo fundamentalmente un camaleón? claro. ¿Cómo creerle? ¿Cómo creerle? ¿En qué se basa la confianza en el prójimo si no es en la posibilidad de reconocerlo? Bueno, y el otro tema que estaba pensando, Santiago, es que también tenemos un debate pendiente. La violencia del lenguaje. ¿Hasta dónde la violencia del lenguaje no es una expresión de nuestra propia violencia? ¿Hasta dónde la violencia del lenguaje no se traslada luego a conductas violentas? Sin duda alguna, son el prolegómeno de las conductas Entonces, violentas. tenemos mucho para analizar, ¿no? Sí, Tenemos y hay mucho. que recordar permanentemente lo que estamos planteando. Cuando la política cae en el maniqueísmo discursivo, prepara la violencia. Claro. Prepara la violencia. Y realmente las relaciones entre lenguaje y realidad aparecen en infinidad de campos, cuando nos vamos un poquito más allá de la política, donde la creatividad tiene un gran papel. Por ejemplo, hoy pensaba yo en traer a nuestra mesa algunas reflexiones de dos grandes pintores contemporáneos, Ajá. Paul Klee y Pablo Picasso. Dos Pablos, Mirá. uno suizo y el otro español. Ambos pintores vocacionales y excepcionales, creadores, como todo el mundo sabe. Me pareció interesante volver a ellos, a escuchar sus reflexiones sobre pintura y realidad, porque en la relación entre los hombres que pintan y la concepción que tienen de lo que pintan, vamos a volver a entrar a un terreno fundamental, que es el de las relaciones entre realidad e interpretación, entre lo que un artista entiende por verdadero y el mundo que en su concepción de la creación es reproducido o es recreado en función de un anhelo básico, que es decir algo personal sobre el mundo en el que uno vive. Me parece que es importante que los escuchemos a ambos, creadores ambos del cubismo, esencialmente Pablo Picasso y Braque, los dos grandes creadores del cubismo. Sí. Digámosle a nuestros oyentes lo que seguramente ya saben. Ambos nacieron a fines del siglo XIX, en el año 78 Paul Klee, en el año 81 del 19 Pablo Picasso. Picasso muere en 1973, Paul Klee en 1940. Les tocó una época de turbulencia enorme. ¿Qué papel jugó el arte en ese entonces? ¿El de una distracción o el de una meditación sobre la realidad? Qué interesante, ¿no? Y qué ligado a lo que estábamos hablando, Realmente, ¿no? Me creo. estaba preguntando mientras vos hablabas, en este mundo acelerado, en este mundo de palabras huecas, de palabras livianas, de palabras vacías y de palabras violentas, bueno, hay un lugar para el arte, eso también es parte de lo viejo, eso también lo vamos a archivar, eso también va a quedar en el olvido o no. Bueno, me parece que despierta muchas preguntas, ¿no? Indudablemente, ¿el arte de Picasso y de Paul Klee forma parte del pasado? ¿O fundamentalmente nos invita a una nueva concepción del porvenir? Claro. Un porvenir que no esté cerrado a la revisión crítica, a la flexibilidad interpretativa, a la posibilidad del debate, que hay que ver en un cuadro. ¿Te acordás la anécdota memorable de Picasso cuando bajo el dominio nazi el comandante en jefe de las tropas invasoras visita el atelier de Picasso y ve que hay un cuadro en la pared que está cubierto por una tela?
Y él le dice, no sin prepotencia, pero con un excelente francés, como el que tenía el general alemán, le dice, señor, ¿me puede mostrar usted lo que esa tela está cubriendo? ¿Cómo no? Corre la tela Picasso y aparece el Guernica. Es decir, el destrozo brutal que sufre Guernica por obra de el bombardeo que sufren los republicanos por parte del franquismo con los alemanes. Y entonces le pregunta al general, ¿eso lo hizo usted? Y Picasso lo mira a los ojos y le dice, no, general, esto lo hicieron ustedes. Es una anécdota preciosa ahí. ¿Pintura y realidad? Ah, es espectacular. Es una de mis anécdotas preferidas. Y no hay duda alguna. Ustedes, claro. Esto lo hizo usted, no. Extraordinario, lo hicieron ustedes. ¿no? Es decir, que el artista se sitúa frente a los desafíos que le plantea la historia, la experiencia histórica y la realidad, con una lectura interpretativa que es básicamente la de mostrarnos cuál es su voz frente a los hechos. Una voz individual que, retomando tu editorial, no pretende tener toda la razón, solo aspira a un pronunciamiento libre. ¿Querés que escuchemos un tema? Así es. Y seguimos hablando. Y los escuchamos a Paul Klee y a Pablo Picasso. Un gustazo. Estamos acompañándolos en este domingo hasta las 14 en Haciendo Pie y les recordamos nuestra vía de contacto 11 36 99 86 60 para que nos dejen su mensaje, por supuesto. Y también les recuerdo si lo pueden seguir a Jorge en ex Twitter, actual ex, ¿sí? Suena raro, ¿no? Decir eso. Ex, X, hay algunos que siempre tienen así como una particularidad a la hora de mencionar a esta red social. @Jorge Sigal, ¿sí? Como para que puedan seguirlo allí. Y bueno, ¿sos de postear mucho? ¿De tuitear mucho? No, soy muy prudente. Ah, muy bien. No disparo con facilidad. No, sigo las redes, pero ya te digo, con prudencia. Así. Bueno, entonces, Santiago... Así es, acá están entrando Paul Klee, el suizo, y el españolísimo. No solo tenemos una españolísima en nuestro programa, sino un españolísimo Pablo Picasso. Vos sabés que Paul Klee es autor, y muchos oyentes lo sabrán, de un libro espléndido que se llama Teoría del Arte Moderno. En ese libro, que fue compuesto en la plenitud de su madurez expresiva, Paul Klee dice dos cosas muy vinculadas a lo que hemos venido conversando, que en principio podrían desconcertar. Dice Paul Klee: el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible. El arte no reproduce lo visible, sino que hace visible. Y añade a esto que también me parece fundamental. Él entiende que el artista debe obrar a imagen de la creación y no a imagen de lo creado. Creo yo, Jorge, que lo que nos está aportando aquí es de una hondura y de una fecundidad notable. Primeramente, porque si el arte reprodujera lo visible, su función sería la de un changador. Se trataría de traer para dentro del cuadro lo que está afuera. Claro. Reproducir lo visible es atenerse a lo ya construido. Pero Paul Klee nos dice que se trata de hacer visible, es decir, de lograr que aquello que en principio pareciera estar a mano de nuestra comprensión se vuelva verdaderamente revelador y verdaderamente comprendido, y para eso es fundamental que la mano del artista, que nos propone mediante su interpretación de lo que ve, la presencia de un paisaje que la costumbre, el prejuicio, la indiferencia suelen opacar o inscribir en un terreno inexpresivo. Claro. Por lo tanto, la función del arte es revelar. Y por eso dice él, entiendo yo, que el artista debe obrar a imagen de la creación. ¿Cuál es la actitud que tuvo el creador? Inventó lo que no había. Claro. Y no a imagen de lo creado, que es reproduciendo lo que ya hay. Claro. Entonces, sin querer homologarse a Dios, de todas maneras la función de un artista es proponerse como intérprete de lo real y no como reproductor. Por eso el cubismo, para
Paul Klee y para Picasso también, como veremos, es fundamentalmente una lectura de la realidad y guarda relación con la función del intérprete que señalábamos conversando con Virginia Higa acerca de la traducción. El traductor interpreta lo que lee. Claro. El político, si interpreta lo que lee, sabe que entre lo que interpreta y lo que pasa, no necesariamente hay una coincidencia que excluya otras opiniones. Si yo parto de la idea de que lo que yo interpreto como verdadero y como real en política cabe por entero en lo que yo pienso y excluyo otro parecer, aunque sea antagónico al mío, estoy teniendo un monopolio arbitrario de la realidad. ¿Qué nos enseña el arte? Que interpretar es dos cosas: decir lo que uno piensa y admitir que puede haber otras interpretaciones. Muy interesante. Otra. Porque además estaba pensando que lo que vemos no es idéntico entre dos personas, o entre tres, o entre muchas. Claro. ¿No? Hacemos una interpretación de lo que vemos. Siempre. Lo real nunca es literal. Claro. Y Nunca mucho más es hablando de arte, ¿no? Pero hablando de Es arte... decir, ¿y cuál es? ¿cómo describir un paisaje? ¿Cómo vas a describir vos y yo igual un paisaje? Claro. Seguro que no lo vemos igual. Seguro. ¿No? Es decir, me parece a mí que el valor de lo común reside en el papel suscitador que la realidad tiene para los dos. Claro. Ambos necesitamos interpretarla, Claro. en primerísimo lugar. Y en segundo lugar, para poder reconocernos, es necesario que tu opinión sea diferente de la mía, porque si los dos decimos lo mismo, uno está de más. Muy interesante. No, yo digo, el riesgo de la homogeneidad es ese. Vuelvo a tu editorial. Cuando vos decís que necesitamos que al presidente le vaya bien, no que tenga toda la razón, estamos diciendo, señor, hágase oír y escuche. Hágase oír y escuche. Justamente el propio Paul Klee también nos dice en este libro espléndido que tituló Historia del Arte, algo que aparece indirectamente. Mira qué lindo. En el año 21, Rainer Maria Rilke, el gran poeta alemán, le escribe a uno de sus amigos, Hans Stein, en 1915, en el 15 y no en el 21, le dice lo siguiente, que había adivinado que el dibujo de Klee era transcripción de música. Fíjate que en principio parece muy enigmático. Sí. ¿Cómo? Transcripción de música. ¿Por qué? Porque la música es movimiento. Y Paul Klee pinta, trata de captar no la cosa en su Estática. condición estática, sino en su condición procesual, gerundial, en su dinamismo, ¿no? Un poco como va a ocurrir ya más intensamente y de manera desencadenada en la pintura de Bacon, ¿no es cierto? El gran Bacon, el gran pintor inglés. Bueno, el movimiento lo lleva a Paul Klee a decir que los cubistas son filósofos de la forma, porque filosofar en pintura es ejecutar plásticamente el abandono del objeto como materia de certeza para interrogarlo y preguntarle qué me significa. Claro. Mirá qué interesante es esto, porque Leonardo da Vinci, en su Tratado de la Pintura, decía que la pintura debe ser como una ventana, es decir, reflejar lo que está afuera. Pero ¿por qué le dice, maestro, reflejar no? En su época puede ser, porque conquistar la forma era indispensable para el Renacimiento, el papel de la geometría, del cálculo, de la distancia, de la perspectiva. Pero hoy en día lo que nosotros queremos mostrar no es exactamente lo que el mundo es, sino lo que el mundo me significa. Muy Lo que el interesantísimo, mundo ¿no? me significa. El movimiento es este pasaje de la figura estática que tengo adelante a la figura que construyo como interpretación. Claro. Entonces hay en este posicionamiento, lo pongo a tu consideración, una idea muy rica que es, si yo tengo derecho a interpretar lo real, ¿tengo derecho a creer que lo real se reduce a mi interpretación? Es una pregunta fundamental. Y bueno, mucha gente no necesita responderla porque procede
como sí, Ahí está. ¿no? Que es, bueno, lo hemos hablado muchas veces acá, los fanáticos, los que creen que hay una sola posibilidad y una sola versión, muy de nuestros tiempos, muy de estos tiempos, ¿no? Me parece que es fundamental. Y además, no diría que de fácil comprensión. No Me es parece de fácil complejísimo, comprensión. Santiago. Claro que lo es, claro que lo es. Uno de los desvelos de Haciendo Pie como propuesta radial y como propuesta de reflexión es precisamente mostrar cuál es el rédito ético que en términos de convivencia puede tener el hecho de que respetemos como una consigna, yo te diría como un epígrafe de nuestro programa, aquella frase tan hermosa de Albert Camus que decía: me gustaría pertenecer a un partido político integrado por hombres y mujeres que no estuvieran totalmente seguros de tener razón. ¿No estar totalmente seguro es debilidad? ¿Qué es? ¿Incertidumbre? No. Es amor a la convivencia, a ceder la palabra, a buscar el consenso, a hacer de la democracia algo más que un espacio político, un espacio ético. Un espacio ético. Vos sabés que en este anhelo de privilegiar la interpretación por sobre la reproducción, Sí. es decir, de la lectura metafórica sobre lo que es la mera copia, Sí. hay una frase de Picasso tremenda, ¿no? En un libro que se llama Pintura y Realidad, de él, que reúne sus reflexiones, que es muy fuerte. Él dice que a los pintores habría que arrancarle los ojos como a los jilgueros, porque los jilgueros ciegos cantan mejor. Qué bárbaro, qué bárbaro. Arrancarle los ojos a un pintor parece un contrasentido. Claro. Pero lo que quiere decirnos es: no seguí usted por O la sea, ilusión de... no pinta con los ojos, sino que pinta con el alma. Eso, con el alma, Por con llamarlo el de- entendimiento, con la interpretación. No, la imagen parece muy cruel hacia los jilgueros, pero lo que él quiere decir es que aferrarnos a la literalidad de las cosas es convertirse en un vasallo del espejo. Cuánta profundidad, ¿no? En estos conceptos. Exactamente. Cuánto para llevar a la conversación pública. Eso es. Fíjate lo que dice Picasso en el año 23, hace 100 años. 100 años. Todos sabemos que el arte no es la verdad. Es una mentira que nos hace ver la verdad, a menos aquella que nos es dado comprender. Mentira quiere decir metáfora, mentira quiere decir interpretación. La otra mentira, la falsedad, dice lo contrario. La verdadera mentira se quiere hacer pasar por una verdad suficiente. Qué interesante, claro, ¿No? claro. Ahí está él diciéndonos esto y afirmando también, ¿no?, algo muy, muy rico, que lo recuerdo de esta manera. Cierta vez él reproduce una presunta figura de mujer y todo ese cuerpo son pechos. Pechos en las piernas, pechos en el pecho, pechos. Dice: ¿usted ve por qué pintó eso? Dice: porque los hombres, cuando no saben lo que es una mujer, la ven así. Es espectacular. Es claro. notable. Es decir, el arte es revulsivo porque quebranta la costumbre, porque impide que nos durmamos en la presunción del saber. Y eso creo yo que nos hace bien a todos. No sé cuánto tiempo nos No, queda. tenemos un ratito todavía. Después nos vamos a reencontrar hoy, después de 2 meses. 2 meses. 2 meses, Con porque ellos se Graciela fueron en enero. Fernández Mejide y Pablo Marmorato, claro, porque ellos se tomaron vacaciones en enero y nosotros en febrero. Yo Así no que, tengo duda de que Graciela debe estar tan juvenil como siempre, pero sí, Pablo no- Marmorato no estará sé si joven nos vamos a todavía. reconocer. Yo Vamos qué a sé, ver. vamos a ver cómo está Pero no, él. tenemos todavía unos minutitos. Estoy pensando, me quedé pensando mucho en esto que decís de Pablo Picasso. Vos sabés que tengo una debilidad y la voy a llevar para ese lado. Una debilidad no, un vicio de origen. Pablo Picasso, que tenía esta flexibilidad enorme para describir lo real, porque es, digamos, no sé si estoy diciéndolo bien, para decir lo real habla por nosotros, habla por lo que vemos, no por lo que uno define. Y a la vez también él fue un dogmático comunista.
bueno, no sé si un dogmático, fue comunista, ¿no? Sí, es suficiente, sin adjetivo. Claro. Pero tengo la sospecha y un poquito el conocimiento de que como los comunistas eran, además de dogmáticos, astutos, le permitían a algunos artistas, sobre todo en Occidente, no allá del otro lado hubiera estado en Siberia, Picasso, hubiera estado en el Gulag, no te quepa la menor duda. No me cabe, no. Bueno, salvo que le hubiera gustado a Stalin, por ejemplo. Entonces, bueno, no sé, es un tema, pero no podemos hacer ficción histórica. Pero bueno, indudablemente Picasso no puede haber sido un hombre extremadamente dogmático. No, claro, no se puede ser un gran pintor y mucho menos un pintor que siendo grande lo es porque es un innovador. No puede ser dogmático. El dogmatismo es la contraparte inevitable de la capacidad creadora. Claro. No hay creatividad donde hay dogmatismo. Claro. Él dice algo, mirá qué interesante. Cuando hicimos el cubismo, se refiere a él y a Braque, al pintor Braque. Cuando hicimos el cubismo no teníamos ninguna intención de hacer el cubismo, sino de expresar lo que teníamos adentro. Lo que teníamos adentro, es decir, como lo real se había transfigurado nosotros en la necesidad de esas formas. Claro. En la necesidad de esas formas. Entonces hay allí una plasticidad que los totalitarismos combaten siempre. No hay nada más peligroso para un pensamiento totalitario que la libertad de interpretación de un artista. Claro, la libertad en general. En general, y en ¿no? de un artista. En un artista. Arte degenerado llamó el nazismo a la pintura de Paul Klee. Claro. Arte degenerado. Arte degenerado. ¿Por qué degenerado? Y porque el nazismo necesitó, como todo totalitarismo, tener toda la razón. Y Paul Klee le decía, yo veo las cosas a mi manera. A su manera, degenerado. Bueno, supongo que los oyentes estarán disfrutando, como estoy disfrutando yo, de esta incursión en la pintura, gracias a Santiago. Y cómo me parece que hay una mágica conexión con todo lo que venimos hablando en la primera parte del programa, ¿no? Que esa mágica conexión es esto, que finalmente nosotros somos cultores de la libertad de pensamiento, no por una cuestión por decirlo, de respeto a los derechos del ciudadano solamente, sino porque estamos convencidos que la gente libre es más creativa, que la gente libre produce, que la gente esclava no produce. Y es más confiable. Entonces nosotros traemos acá estas cosas y le decimos, y aprovecho también para decirlo, estamos en un momento donde hay mucha intolerancia, nuevamente, y en el oficialismo hay intolerancia, en este nuevo oficialismo, sobre todo en las redes sociales. Hay mucho fusilamiento. Antes nosotros hablábamos de fusilamiento mediático en la época del kirchnerismo. Ahora hay mucho fusilamiento en las redes sociales. Fusilamiento. Es decir, no se puede tener diferencias. Y eso es gravísimo. Es gravísimo no solo para las formalidades democráticas, es gravísimo para el desarrollo humano. No cabe duda alguna, porque el hombre es, a diferencia de otras especies, el hombre es tarea, construcción, proyecto, anhelo de despliegue incesante de un perfeccionamiento que no termina nunca, sin preguntas y sin tolerancia hacia las preguntas, sin capacidad de admitir que uno todo no es posible serse fundamentalmente humanos. Tal cual. Bueno, ahora sí, me parece que nos vamos a ir a encontrar, sí, en brevísimo, nos encontramos entonces sí con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato para hacer el tradicional pase entre estos dos programas. Así lo hacemos. Bueno, tanto tiempo sin vernos, acá estamos, reencontrándonos con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, a quienes saludamos. Hola. Muy bienvenidos. Gracias.
Bueno, Tarde. bienvenidos y reiteremos. Feliz reencuentro. Hola, Pablo. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Pero sí es cierto que... 2 meses, 2 coincidieron meses. las fiestas. ¿Qué? 2 meses. Ya, claro. Claro, uno ustedes siguieron y nosotros... Al revés. Al revés, tuvimos y ustedes se fueron y después... Bueno, muy bien, pero acá estamos. Nosotros estuvimos, Graciela y Pablo, acompañados por Carlos Fara hoy, conversando un poco, Interesante, yo estuve leyendo las últimas columnas columnas de él. en el perfil. Sí. Sí, bueno, tratamos de interpretar un poquito el discurso del presidente el día viernes, pero más allá del discurso del presidente, tratamos de hablar bastante de la significación que tiene hoy la irrupción de los líderes carismáticos, el deterioro que hay en el mundo entero y ahora marcadamente en la Argentina, ahora por decirlo de alguna forma, porque ya venimos hace muchos años, del sistema democrático, del cuestionamiento de la democracia. En fin, han sido temas interesantes que tratamos de tocar con seriedad y sin partidismo, que es una cosa que creo que escasea en los últimos tiempos. Tú sabes que no sé si tanto. Ajá. El ser sin partidismo, ¿no? Ajá. Entre los que se escuchan más, porque están entre los que lo que abunda es que se recurre a los analistas, Sí. porque si uno mira el partido de Milei, Sí. el nuevo presidente, con todo respeto, uno dice, es un partido muy chico, Sí. no tiene militancia, No. tiene gente que tiene simpatía por las medidas que anuncia, unas u otras. Nosotros hoy vamos a estar trabajando con Carlos Gervasoni en ese tema, Ah, mira. sobre todo. Sí, pero vos no escuchás, o porque los dejó todos con la boca abierta, o yo no escucho muchos políticos discutiendo con él. Bueno, Ajá. algunos políticos se han quedado, me parece, con la boca cerrada porque todavía están conmocionados por el resultado electoral, como La boca abierta. estamos un poquito todos, ¿no? Digámoslo. Sí. No, quiero decir, hay Yo un diría cambio, que- hay un cambio, Claro. hay un cambio en el escenario político, ¿no es No hay cierto, duda. Santiago? Diría yo que las voces disidentes o de discusión que se escuchan en relación al discurso oficial provienen de una vertiente más convencional, más tradicional, previsible, como puede ser la de el ex oficialismo justamente, o de los sectores que estaban vinculados al ex oficialismo, pero no se escuchan disidencias que sean capaces de enfrentar en una discusión enriquecedora al pensamiento del presidente dentro de lo que podríamos llamar la discusión por el sistema, la relación entre el sistema republicano y las necesidades de transformación que la democracia está pidiendo. ¿Dónde están las advertencias o, en todo caso, aquello que Jorge planteaba en su editorial de hoy cuando decía que necesitamos que al presidente le vaya bien, pero que no tenga toda la razón? Sí, bueno, a eso me refería, por ahí Sí. me expresé mal. Pero no escucho, tal vez, porque por el momento, desde lo que podemos llamar el amplio oficialismo, que Ujú. no es solo el ex-kirchnerismo o lo que termine siendo, Sí. sino también gente del PRO y Ujú. radicales. Sí. Ujú. Es decir, es una oposición en espacio y en músculo político bastante grande. Ujú, ujú. Y sin embargo, quedó con la boca abierta, porque yo creo, Sí. honestamente, que ninguno de nosotros esperábamos ese discurso. Ujú. Claro, Ujú. claro, decís muy bien. Y te referís, supongo yo,
al hecho de que sea un discurso que se alejó de la previsibilidad Total. en la que creíamos que iba a caer, con sus desmesuras, con su desenfreno, con sus insultos. Así es. Hizo un planteo, hizo una propuesta. Hizo una propuesta, y eso es lo complicado, que no voy a discutir con ustedes, porque Ujú. si no, no voy a poder discutir. ¿De qué vas a hablar después? Claro. Claro. No pretendemos, de ninguna manera, no pretendemos. No anticiparte a vos mismo. No, de ninguna manera vaciar de contenido el porqué sería un error. O responder el porqué ahora. Claro, sí, o- No. Exacto. No, bueno, pero eso es todo un tema muy interesante, Graciela y Pablo, el que estamos viviendo, porque una de las cosas que nos está pasando con los fenómenos políticos es que se han convertido en impredecibles, por lo menos en un tembladeral, en la Argentina y en el mundo. Irrumpen fenómenos nuevos, tiene mucho que ver con la dinámica de las redes sociales, tiene que ver con nuevos lenguajes, tiene que ver con otras... ¿No es cierto, Graciela? Muchísimo. Nosotros entrevistamos con Pablo, ¿te acordás, Pablo? A Pablo Semán. Sí, muy Muy interesante, Pablo Semán, claro. interesante en ese libro, es decir, esa serie de artículos sobre el mismo tema que él se encargó de recopilar y propios también, ¿no? Sí, en sí. cuanto a que había gente que estaba viendo venir esto Sí, con la misma forma o distinta forma, pero lo que estaba viendo era el cambio de la sociedad, claro. Ese es de las demandas sociales. Bueno, creo que eso es lo que dejó un poquito petrificado a una parte de la política, Así es. de la política argentina, que tiene que tener cuidado porque cuando estas cosas se producen, puede que te mande fuera, ¿no? Es decir, que te deje definitivamente afuera. O entendés, comprendés, te adaptás, lo que no quiere decir adaptarse, adaptar sus principios y sus convicciones, sino adaptarse a la nueva realidad, entenderla, saberla leer, o te manda fuera de la cancha, ¿no? Sobre todo entenderla. Claro. Claro, Mucho más claro. fácil descalificar y más difícil entender. Exactamente, Muy bien, exactamente. exactamente. Es muy interesante, es muy interesante. Toda una lucha contra el prejuicio, toda una lucha contra lo previsible en función de la capacidad de descubrir lo inédito también. Acá hay algo inédito, no solo hay algo anómalo, en el sentido en que convencionalmente decir, bueno, este hombre no es un político. Estamos ante algo inédito que fue producido por la sociedad argentina. Así es. Exactamente. Bueno, tenemos entonces a Gervasoni en el porqué en unos Sí. instantes y algún otro entrevistado de hoy. Seguro. Está Diego Corbalán. Ajá. Diego Corbalán, que tiene un programa de radio en Continental. Además, Ajá, se especializa sí. en analizar todo lo que es los análisis digitales, Bueno, exactamente lo que estábamos hablando, va. exactamente, las redes, etcétera. Va a ser muy interesante ¿Qué? porque se instaló en el mundo y nosotros no creíamos que se iba a instalar de la misma manera. Hace muchos años el tema de la importancia de las redes en lo político, y esto fue con Obama. Claro, claro. Ajá. Tal cual. Y bueno, Tal cual. Así Bueno, esperemos que tengan un gran programa. Nosotros Jaco Aldof está guardando los útiles. Nosotros nos vamos y nos reencontramos, Graciela, El Pablito. próximo domingo, Pablo y Graciela, los volvemos a Así es. invitar al Café La República y les deseamos que hoy tengan un precioso programa, sin Le ma- dudar. Silva. Les mandamos Muchas un gracias. gran abrazo. Chao, hasta el domingo que Gran viene. abrazo. Chao, Chao, Graciela. Jorge. Chao, Santiago. Chao. Chao a los dos. Mónica. Mónica, tenemos Lo que voy a anotar, acostumbrarnos. lo voy a anotar Chao, en un- Mónica. lo voy a anotar Gracias. en un cartel. Estuviste Gracias. genial. Te agradecemos Gracias a ustedes por el mucho reconocimiento. tu trabajo de hoy. Le agradecemos también en la operación técnica a Gabriela Garrido, en la coordinación de aire Andrés Terrile, producción Gabriel Matera, producción general Mechita Laguna, coordinación artística Raquel Aparicio. Y aquí en la locución mi nombre es Mónica Ferreira. Los esperamos el próximo fin de semana.